Muy buenos días, tengan todos hoy 2 de junio. Bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos al doctor Raúl Salgado García, que nos trae una plática sobre difusión en sistemas desordenados. Antes de darle la palabra, permítanme leer brevemente una breve semblanza. El doctor Raúl Salgado García realizó su doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Posteriormente realizó 3 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, otra en el École Polytechnique de París, Francia, y finalmente una en el Instituto de Física de la UNAM. Desde agosto de 2010 es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigaciones en Ciencias, el CINC, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y también es incorporado al Cuerpo Académico de Física Estadística, del cual es responsable desde el año 2019. Al momento ha dirigido 2 tesis doctorales y 2 tesis de maestría y 5 de licenciatura. Tiene un total de 20 publicaciones, entre los que se encuentran un capítulo de libro, 19 artículos de investigación en revistas indizadas de circulación internacional, que gozan de buen prestigio dentro de la comunidad correspondiente en su especialidad. Entre los lugares donde ha publicado se encuentran los prestigiosos revistas de Physical Review, Journal of Statistical Physics, Chaos, Física A. Y desde el 2010 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 en forma ininterrumpida. Actualmente también se encuentra desempeñando el cargo como secretario académico del Centro de Investigaciones en Ciencias, y sus líneas de investigación corresponden con los fenómenos de transporte fuera de equilibrio, formalismo termodinámico, procesos estocásticos con aplicaciones en sistemas físicos, biológicos, químicos y sociales. Bueno, sin más, pues le damos la palabra al doctor Raúl. Adelante, Raúl, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Pavel, y muchas gracias también por la invitación y por darme la oportunidad de poder compartir mi trabajo con ustedes. Bueno, pues voy a comenzar la presentación. Como les acaban de mencionar, voy a hablar sobre difusión en sistemas desordenados. En realidad voy a hablar un poco más que de sistemas desordenados. Voy a hacer un tour sobre cosas de probabilidad, procesos estocásticos, para que vean que, bueno, esto tiene mucho que ver, bueno, son herramientas fundamentales para poder entender desde el punto de vista matemático cómo es que surgen varios fenómenos en relación a esta clase de sistemas. Bueno, entonces, déjenme les comento el contenido de la presentación. Voy a dar una breve introducción sobre la motivación, qué es lo que nos motiva a estudiar difusión en sistemas desordenados, porque es interesante actualmente. Voy a hablar de teoremas límites, de la difusión en sistemas desordenados ya en sí, que es lo que estoy actualmente realizando en esta clase de sistemas, y finalmente voy a dar algunas breves conclusiones. Espero que todo esto sea de su interés. Entonces, bueno, la historia comienza con Robert Brown en 1827. Robert Brown, bueno, era un botánico inglés, y bueno, en aquel entonces era, digamos, algo moderno utilizar el microscopio y ver qué es lo que sucedía pues, con los objetos de estudio. Robert Brown era botánico, se dedicaba a estudiar las plantas, y él estaba interesado en observar al microscopio que la estructura minúscula de las plantas, de hecho a nivel celular. Y bueno, en particular en 1827 se le ocurrió observar granos de polen. Y entonces sucede que, bueno, este señor observó que había pequeñas minúsculas partículas que estaban atrapadas en las cavidades del grano de polen, que se movían incesantemente. Esto llamó mucho la atención a Robert Brown porque claramente, bueno, él en aquel entonces no se conocía la estructura de la materia, por supuesto todo era un enigma. A escalas microscópicas o mesoscópicas no se entendía muy bien la naturaleza de este movimiento. Incluso, de hecho, Robert Brown, al parecer, llegó a sospechar que ese movimiento que observó era como un impulso vital. O sea, él creía que dentro de los granos de polen, pues claramente eran seres vivos, son seres vivos, ¿verdad? Observó granos de polen que recién había colectado de las plantas y pensó que ese movimiento se debía a un impulso vital. Pero después repitió los experimentos
con granos de polen muertos hace 100 años, granos de polen que habían conservado durante alrededor de 100 años, y vio que el fenómeno se repetía. Después intentó observar en otro tipo de sistemas, de hecho en partículas, si mal no recuerdo, de ceniza, esencialmente materia no viva, como se comprende actualmente, o bueno, en aquel entonces tal vez, y observó el mismo movimiento, el movimiento de minúsculas partículas sin que pudiera él dar digamos, una respuesta satisfactoria de esta observación. Ese movimiento, que más tarde se llamó movimiento browniano, permaneció como un misterio, y de hecho Albert Einstein, una de las mentes científicas más importantes del mundo, por fin en 1905 logró explicar este fenómeno mediante la teoría cinética molecular. O sea, las ideas de Albert Einstein estaban basadas en la estructura discontinua de la materia. Y él, bueno, decía que existen los átomos. En aquel entonces, en 1905, la existencia de los átomos de verdad se cuestionaba. No se sabía a ciencia cierta si eran una realidad o no. Entonces, él propuso, utilizando la hipótesis atómica, propuso una teoría sobre el movimiento browniano y logró darle una explicación satisfactoria para su época. ¿Ok? Bueno, y de hecho, bueno, continuando con la historia, para que ustedes se empapen un poco con esta historia del movimiento browniano. El movimiento browniano también dio lugar a un premio Nobel que se lo llevó Jean Perrin en 1908, porque de hecho con los trabajos de Albert Einstein, Robert Brown, esencialmente sobre el movimiento browniano, logró por primera vez en la historia demostrar, vamos a poner demostrar entre comillas, demostrar la estructura discontinua de la materia. Es decir, logró demostrar la existencia de los átomos. En fin, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, hay una historia muy rica en cuanto al movimiento browniano, es realmente interesante. Incluso hay algunas anécdotas de Richard Feynman acerca de todos estos fenómenos que ocurren en escala mesoscópicas. Entonces, a la gente le ha interesado desde hace 100 años, tal vez más, qué ocurre a escala mesoscópica. Bien, entonces voy a platicarles mucho sobre difusión. Básicamente, el movimiento browniano es un proceso difusivo. Es donde la difusión, bueno, supongo yo que ustedes la entienden, tal vez, como por ejemplo cuando ustedes vierten una gota de tinta en un vaso con agua, entonces observan cómo la gota de tinta se disuelve, se esparce por todo el medio en donde ha sido disuelta. Y bueno, esencialmente el fenómeno que da lugar a esta disolución de la gota de tinta en todo el medio, pues se conoce como el fenómeno de difusión. Y voy a platicarles mucho sobre difusión. Bueno, la ecuación de difusión, bueno, es la que gobierna esencialmente este fenómeno. La ecuación de difusión se conoce, de hecho, es una de las ecuaciones que se propusieron para entender este fenómeno. Y una de las cosas, como les platicaba sobre ¿cómo se llama? El ejemplo de la gota de tinta, nos interesa calcular una propiedad física que caracteriza la difusión, que se conoce como la dispersión cuadrática media, o esencialmente el coeficiente de difusión, que en realidad aquí está dado por la constante D. La dispersión cuadrática media mide en promedio cuán rápido digamos, la gota de tinta, en ese ejemplo, se esparce o crece o se dispersa por todo el medio. Si ustedes se dan cuenta, es un proceso que es relativamente lento, ¿verdad? O sea, cuando uno pone una gota de tinta dentro de agua, tarda un determinado tiempo en esparcirse por todo el espacio. ¿Cuánto tiempo tarda en esparcirse? Pues depende de muchos factores físicos, entre ellos la temperatura, particularmente. Entonces, bueno, cuando uno estudia la difusión en cierta clase de sistemas, como en ese ejemplo que les acabo de dar de la gota de tinta, es una difusión que ocurre en un medio homogéneo. El agua es el medio homogéneo, la gota de tinta es la cosa que se difunde, y entonces la rapidez con la que se difunde se mide mediante la dispersión cuadrática media. Y se sabe, las teorías que actualmente se conocen, pues, que estas partículas se difunden linealmente en el tiempo. O sea, la dispersión cuadrática media depende linealmente en el tiempo y la constante de proporcionalidad se conoce como el coeficiente de difusión. Como les había dicho, el coeficiente de difusión pues es una cantidad física que se puede medir y en particular pues depende, por ejemplo, de la temperatura. En este caso, esta relación, lo que nos relaciona la constante de difusión con la temperatura es lo que se conoce como la relación de Einstein-Molechowski. Esto, bueno, son entonces las cosas básicas que uno debe entender sobre la difusión, sobre los procesos de difusión, pero los procesos de difusión no solamente ocurren como
lo acabo de mencionar en los medios homogéneos. También se pueden dar, mejor dicho, uno se encuentra interesado en estudiar fenómenos de difusión a escala mesoscópica desde otra perspectiva, por ejemplo, en biología. Ustedes, por ejemplo, a lo mejor sabrán, bueno, que el ADN guarda toda la información y para que esa información pueda llegar, por ejemplo, a expresarse como el cabello que tenemos, que es pura proteína, o tal vez las células de la piel, cómo crecen, a qué ritmo crecen, o simplemente el hecho de defendernos de una enfermedad, tiene que forzosamente pasar por un proceso en el cual un gen se debe expresar. Y entonces, para buscar ese gen en toda la maraña de ADN, que está representada aquí por esta línea color negra, esta maraña que está aquí, bueno, debe suceder un proceso de difusión. Existen algunas proteínas, estas proteínas deben de buscar el gen exactamente en donde se deben pegar para que eventualmente puedan buscar, esencialmente, para que puedan expresar, perdón, el gen correspondiente. Y entonces, una vez que se pegan, bueno, aquí, por ejemplo, se ha teorizado que el proceso de búsqueda es un proceso que ocurre mediante la difusión. Una difusión tridimensional, que son estas partículas, que son proteínas, se difunden en un medio tridimensional, pero además para incrementar la velocidad con la que uno puede encontrar el objetivo, en inglés le llaman target, para aumentar esa rapidez, bueno, pues entonces se ha teorizado que también estas partículas deben de pasar por un proceso de difusión en una dimensión. O sea, una vez que se pegan a la cadena de ADN, entonces empiezan a rastrear o a buscar alrededor de esta región en donde se han pegado y después eventualmente, bueno, se despegan para realizar una búsqueda en 3 dimensiones, se pegan en otro sitio y así al menos ha habido ciertos trabajos que han argumentado que una difusión tridimensional más una difusión unidimensional mejora el proceso de difusión, mejora el proceso de búsqueda. Entonces, desde la perspectiva de entender cómo ocurren los procesos biológicos, cómo es que estos procesos ocurren en la naturaleza, bueno, uno se interesa efectivamente por los procesos de difusión. Pero yo les voy a platicar, no estrictamente hablando del proceso de difusión facilitada, como se conoce esta difusión en 3 dimensiones y en más una dimensión. Yo les voy a platicar únicamente sobre la difusión unidimensional. Esto es lo que motiva esencialmente el trabajo. Bueno, uno puede decir, bueno, una vez que la proteína se pega en el ADN, sufre una difusión a lo largo de una dimensión, ¿verdad? Se mueve para buscar el objetivo. Se mueve en forma difusiva. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo es que ocurre ese fenómeno en una dimensión? Bueno, uno podría, por ejemplo, teorizar sobre cómo es esa difusividad. Podríamos pensar que el medio es homogéneo. Pero debido a la interacción, se sabe que las proteínas interaccionan en forma diferente dependiendo de cuáles son las letras que se encuentran a lo largo del ADN. Si ustedes recuerdan, el ADN está compuesto por 4 bases nitrogenadas que están representadas aquí por estas letras A, T, C, G, aunque la G no aparece, así aparece una. Efectivamente, cuando una proteína se encuentra, digamos, en una región que está constituida por principalmente puros As, no se espera que la interacción sea la misma que cuando la proteína o esta partícula se encuentra en una región en donde, bueno, pues las letras o las bases nitrogenadas son diferentes, como aquí hay 2 T's y una. Entonces, basados en este principio o esta idea, mejor dicho, me he interesado, por ejemplo, en estudiar cómo es que ocurriría la difusión si el medio no es homogéneo. ¿Ok? Principalmente basados o tratando de entender, digamos, como motivación, la difusión a lo largo del ADN, la difusión únicamente unidimensional. Bueno, si uno se pone a estudiar este tipo de problemas, bueno, se suele trabajar con las ecuaciones diferenciales estocásticas. Aquí les presento una ecuación diferencial estocástica que sería la que rige en principio el fenómeno de difusión que se encuentra aquí. En este caso, X es una variable, es la variable de posición. F es la fuerza de interacción que ocurre debido a la presencia del sustrato. En este caso, claramente, esta F debería depender de qué cosas se encuentran aquí. Esta F también debería depender de qué cosas se encuentran, por ejemplo, acá, cuando nosotros hacemos variar la variable de posición. En este último término es un término de ruido. Algunas personas le suelen llamar un término de ruido,
A mí me gusta llamarlo el término de fluctuaciones térmicas, porque a escala mesoscópica, a estas escalas, a escalas donde nosotros tenemos el interior de una célula, claramente las fluctuaciones térmicas van a ser importantes, van a ser una fuente, una fuerza que va a provocar un movimiento totalmente aleatorio debido a las colisiones con los átomos. Entonces, ese término se modela mediante un proceso que se conoce como el proceso de Wiener, y el proceso de Wiener, bueno, claramente tiene esta fuerza aleatoria que se supone que se debe a las fluctuaciones térmicas del medio, satisface un teorema que se conoce como el teorema de fluctuación-disipación. O sea, no es un término de ruido nada más así, porque no conozco, no es una cosa aleatoria, sino que es una cosa aleatoria que tiene un origen atómico, y además, por supuesto, este ruido debe depender de las propiedades termodinámicas del medio. Esta relación entre las propiedades termodinámicas del medio y el modelo estocástico, el término de ruido, pues está relacionado a través del teorema de fluctuación-disipación que se demostró en su mayor generalidad por ahí de los años 60. Pero bueno, esa es otra historia que si alguien tiene interés, con gusto les platicaré posteriormente. Pero bueno, si uno quiere estudiar entonces esta ecuación diferencial, bueno, lo puede hacer desde la perspectiva microscópica, aunque es una cosa bastante complicada, o bien uno puede interesarse por, digamos, entender una propiedad un poco menos, con menos información, y esto nos lleva a lo que se conoce como la ecuación de Fokker-Planck. Básicamente, la ecuación de Fokker-Planck nos permite hallar la función densidad de probabilidad de esa variable aleatoria, particularmente. Bueno, y yo les voy a comentar de la difusividad. Bueno, ¿qué hay con la difusión en medios homogéneos? En medios homogéneos ya se los platiqué. La difusión es una constante y se conoce con precisión mediante la relación de Einstein. La relación de Einstein me dice que el coeficiente de difusión, esto está en la otra transparencia, es proporcional a la temperatura, con unas constantes físicas, la constante de Boltzmann y algunas propiedades de las partículas y el medio, las propiedades, por ejemplo, de viscosidad y todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos una inhomogeneidad? Una de las inhomogeneidades, por ejemplo, más simples que uno podría ocurrírsele, sería, por ejemplo, proponer que en lugar de que hubiera un desorden aquí en la cadena, en la secuencia de ADN, hubiera un orden que fuera periódico. Si fuera periódico, entonces nosotros podríamos proponer un potencial que cumpla esta característica. Y ojo, estoy añadiendo inhomogeneidades, pero inhomogeneidades ordenadas, ¿sale? ¿Qué tan difícil es resolver ese problema? Bueno, ese problema no fue tan sencillo de resolver, se resolvió en la década de los 70, en 1978, por Festa y Daliano, quienes por primera vez lograron dar una expresión analítica para el coeficiente de difusión. De hecho, está escrito aquí. Resulta que el coeficiente de difusión aún se puede escribir en términos del coeficiente de difusión libre. Le voy a llamar coeficiente de difusión libre al coeficiente que ya les mostré, dado a través de la relación de Einstein, o sea, el término que se encuentra, creo que ya lo perdí, está aquí. D igual a mu es la movilidad, la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, pues resulta que Festa y Daliano dijeron, bueno, pues vamos a resolver este problema, porque además tiene otros intereses. O sea, el problema de los potenciales periódicos, la difusión en potenciales periódicos, es un problema que también tiene aplicaciones, importantes aplicaciones tecnológicas, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, resumiendo, Festa y Daliano lograron hallar el coeficiente de difusión como el coeficiente de difusión libre por una constante que está escrita de esta forma, donde esta constante, bueno, tiene que ver efectivamente con el potencial de interacción. ¿Sale? Entonces, problema resuelto. El problema del coeficiente de difusión en una dimensión con un potencial periódico, pues se conoce desde los 70. Y uno puede empezar, por ejemplo, a complicar la situación. Podría decir, bueno, vamos a hacer un poquito más complejo el potencial. Ahora vamos a suponer que las partículas que me interesan, por ejemplo, las proteínas en el ADN, vamos a suponer que están sujetas a un potencial que sigue siendo periódico, pero además tiene un término de arrastre. O sea, nosotros a propósito agarramos la proteína a lo largo del ADN y la empujamos con una fuerza que en este caso la fuerza está denotada por F. Bueno, resulta que estos potenciales son potenciales, se le llaman potenciales periódicos con arrastre, tienen esta forma, o potenciales periódicos inclinados, por su gráfica esencialmente es como si fuera una resbaladilla inclinada. Y resulta que el coeficiente de difusión aún se puede hallar de manera analítica. Este resultado fue publicado en 2001. Ya no estamos tan lejos, ya hace apenas 20 años. Hace 20 años, entonces, las personas pudieron encontrar, el grupo de Riemann logró encontrar el coeficiente de difusión efectivo en forma exacta para este problema.
Y créanme, resolver este problema fue todo un éxito en aquel entonces. Este artículo debe tener, no sé, más de 100 citas. En fin, bueno. Pero bueno, antes de pasar a la parte de la que les voy a platicar, que es la difusión en sistemas desordenados, como pueden darse cuenta, bueno, es un problema bastante pesado. Les voy a platicar de una herramienta muy útil. A mí me gusta platicar mucho de esta herramienta porque tiene que ver con muchas cosas. Esta herramienta se conoce como los teoremas límites. Y particularmente les voy a platicar del teorema de límite central. Teoremas límite hay un montón. Uno podría pensar que a lo mejor el teorema de límite central es el único que existe, y etcétera, ¿no? Bueno, en su forma tradicional, el teorema de límite central establece que si nosotros tenemos una sucesión de variables aleatorias, unas cosas que son completamente aleatorias, cuyo origen no conocemos, no importa. Si esta sucesión de variables aleatorias se puede considerar como independientes e idénticamente distribuidas, con una media y con una varianza finitas, entonces podemos asegurar que la suma de estas variables aleatorias menos su media dividido entre su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n sigma cuadrada, entonces esto converge en distribución a una variable aleatoria de tipo normal, de hecho normal estándar. O sea, quiere decir que si nosotros no conocemos el origen exacto, o sea, si no conocemos exactamente las distribuciones de estas variables aleatorias, no nos importa. No nos importa. La suma se puede considerar como una variable aleatoria que esencialmente es una variable aleatoria de tipo normal estándar, o sea, cuya distribución se conoce con precisión. Es algo que a mí me parece un resultado sorprendente, ¿verdad? De verdad sorprendente, porque a partir de algo que no conocemos, podemos nosotros garantizar algo que sí, o sea, que sí ocurre, ¿sale? La naturaleza aleatoria es controlada, la naturaleza de la suma de estas variables aleatorias se puede controlar, ¿sale? Se puede conocer con cierta precisión. Claro, solamente en el límite en que el número de estas variables aleatorias se va a infinito. Por eso se conoce como teoremas límite, ¿vale? Y a mí me gusta también hacer simulaciones. Déjenme les muestro cómo es que uno converge ¿cómo se llama? Al teorema del límite central. Aquí ustedes pueden ver que nosotros partimos de una distribución. Aquí hice una simulación con suma de poquitas variables aleatorias al principio. Estas variables aleatorias son exponenciales. Y conforme transcurre el tiempo, entonces esta suma, conforme transcurre o conforme aumenta el número de variables que estoy sumando, entonces la distribución va convergiendo a una campana de Gauss, ¿sale? ¿Qué es lo que se está mostrando ahí en esta simulación? Espero que sí la puedan apreciar, ¿sale? Entonces, si ven como ya después de un cierto tiempo se estabiliza la distribución y tiene toda la facha de una campana de Gauss, ¿vale? Entonces, bueno, esto esencialmente es el teorema del límite central. Esta es una herramienta fundamental para obtener las expresiones analíticas de las que más adelante les voy a platicar. Bueno, existen otros teoremas y este teorema de hecho me gusta un montón. Se conoce como la ley fuerte de los números grandes o de los grandes números. Resulta que la ley fuerte establece un resultado más o menos paralelo al teorema del límite central, que establece lo siguiente. Si nosotros tenemos ahora una sucesión de variables aleatorias con las mismas hipótesis, independientes, idénticamente distribuidas, con media y varianza finitas, entonces podemos asegurar que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de estas variables aleatorias dividido entre n converge a la media, ¿sale? O sea, mientras todas estas variables aleatorias posean la misma media, no me importa cuál sea su distribución. Yo puedo garantizar que la suma dividida entre n converge casi seguramente, y esto es un término probabilístico, es un término matemático, pero bueno, por ahora solamente me interesa decir que esta suma converge a esa constante, ¿sale? Y este problema, como les dije, me gusta mucho porque tiene que ver con un teorema que se conoce como el teorema del mono. Este teorema es bastante divertido, créanme, porque el teorema garantiza lo siguiente. Bueno, vamos a hacer esta pregunta. ¿Con qué probabilidad, si nosotros ponemos a un mono a teclear al azar en una máquina de escribir, ahí bueno, está en una laptop, ¿con qué probabilidad el mono va a escribir las obras completas de Gabriel García Márquez? Entonces, bueno, resulta que la ley fuerte de los números grandes nos da una respuesta al teorema del mono. Bueno, ahorita no les voy a platicar la demostración, pero les voy a dar la respuesta. La respuesta a este teorema es que el mono va a escribir con probabilidad 1
las obras completas de Gabriel García Márquez, o de su autor favorito. Aquí, de hecho, yo hice la versión latinoamericana de la pregunta original, porque se había propuesto originalmente a William Shakespeare. Pero en fin, bueno, no importa cuál sea el autor que ustedes escojan, el mono va a escribir con probabilidad 1 las obras completas que ustedes hayan escogido, ¿sale? Y no solamente lo va a hacer con probabilidad 1, resulta que el mismo teorema me garantiza que el mono escribiendo al azar, ¿sale? Está escribiendo completamente al azar. Resulta que no solamente las va a escribir una vez, sino que además las va a escribir infinitas veces, ¿sale? Es un teorema, créanme, bastante antiintuitivo, poco intuitivo, y además tiene una relación con un montón de teorías físicas que, bueno, desafortunadamente no me va a dar tiempo de platicarles, pero tiene que ver con principios de recurrencia y de entropía, ¿vale? Pero bueno, voy a dejar hasta aquí las leyes, los teoremas límite, la ley fuerte de los números grandes, y voy a irme directamente con el problema que me interesa resolver, que es el problema, o bueno, representarles, que es el problema de la difusión en sistemas desordenados. Bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a proponer el siguiente escenario. Imagínense que nosotros, al igual que les había presentado hace rato, tenemos un sustrato. Tenemos una especie de polímero, si ustedes quieren pensar que es una secuencia de ADN, y encima de esa secuencia, encima de ese sustrato, tenemos una partícula. ¿Ok? Esa partícula la vamos a considerar como una partícula determinista. O sea, va a estar sujeta además a las leyes de la mecánica clásica. Pero vamos a hacer todavía una hipótesis incluso mucho más fuerte. Vamos a suponer que las leyes con la que está regida esta partícula es las leyes del sobreamortiguamiento. O sea, no es una partícula que tenga inercia, porque estamos suponiendo que se encuentra dentro de un medio viscoso. El interior de la célula está compuesto por un fluido altamente viscoso para las partículas del tamaño que podemos considerar, y entonces claramente la fuerza de fricción debe ser extremadamente grande. Entonces vamos a nosotros proponer que esta partícula está sujeta a una altísima fuerza de fricción, pero además está sujeta a una fuerza externa. Pueden, por ejemplo, pensar si se trata de una proteína que se va a mover a lo largo del ADN, una de esas proteínas que consumen energía y las impulsan, uno las puede impulsar en una dirección privilegiada. En fin, bueno, hay varias ideas sobre cómo sustentar estas hipótesis de las que les estoy comentando. Entonces, bueno, ¿cómo es que nosotros armamos nuestro modelo? Entonces, el modelo es mecánico, quiere decir que no vamos a considerar fluctuaciones térmicas, ¿sale? O sea, el término que yo les platiqué, que era el término de ruido, el proceso de Wiener, vamos a hacer la intensidad igual a 0 y vamos a concentrarnos en el problema puramente mecánico, ¿vale? Entonces, bueno, el sustrato o el polímero está compuesto, por ejemplo, por un conjunto de monómeros diferentes. Por ejemplo, podremos pensar que el conjunto de monómeros son las bases nitrogenadas si el escenario fuera una secuencia de ADN o alguna otra cosa, si es que este sustrato fuera algún otro sistema físico de interés. Por ejemplo, podríamos numerarlos 1, 2 y 3, etc. La secuencia simbólica o el polímero lo vamos a denotar de esta forma, como una letra, como un vector, como si fuera un vector en donde nosotros ponemos todos los monómeros por los que está compuesto el polímero. O sea, el polímero está representado por este vector A. Cada una de las A's de las coordenadas está dentro de los monómeros posibles, y además es generada por un proceso estocástico que tiene una medida que es invariante bajo traslaciones. Nada más es una cuestión de simetría, ¿vale? Que en física nos llega a interesar bastante. Y el conjunto de todas las secuencias forman un espacio, se denomina como espacio de corrimiento, pero bueno, esas son formalidades matemáticas. Si quieren, después también les puedo platicar sobre este espacio. El asunto es el siguiente. Ya tengo aquí yo, digamos, el setting general. Tengo todo mi modelo armado, y ahora lo que voy a hacer es pues tratar de entender cómo ocurre el proceso de difusión. Bueno, entonces fíjense, la ecuación de movimiento, les dije, es la ecuación de movimiento en el límite sobre amortiguado. No existe la segunda derivada respecto del tiempo, de la posición, porque se supone que la inercia, la masa es muy pequeña o el coeficiente de fricción es muy alto. Entonces, la ecuación se puede reducir a esta ecuación que yo tengo aquí. El potencial es un potencial desordenado que, como les había comentado cuando les presenté el problema, depende del sustrato, depende de dónde la partícula se encuentre y, por supuesto, depende del polímero, depende del sustrato. Por eso es que lo represento, esta dependencia, como
la posición en la que se encuentra el monómero y el polímero. Perdón, la posición de la partícula y el polímero, que está representado por A. El gradiente, bueno, lo denotamos de esta forma. Suponemos que esta es una función que se puede derivar respecto de la posición sin mayor problema y aún depende todavía del polímero que yo haya escogido, ¿vale? Resulta que debido a la hipótesis de invarianza traslacional que establecí al principio, uno puede establecer una propiedad que se conoce como la propiedad de desplazamiento. Resulta que nosotros podemos mostrar que esta función o este potencial, el potencial que siente esta partícula debido a la presencia del polímero, satisface esta propiedad de desplazamiento. De hecho, sigma es un operador de corrimiento. Lo que hace es desplazar el polímero hacia atrás. O sea, si yo muevo la partícula hacia adelante, es como si moviera el polímero hacia atrás. Esencialmente es lo que estoy diciendo con esta igualdad. ¿Va que va? Entonces, una de las cosas también que es muy importante es que yo puedo calcular el tiempo que tarda la partícula en atravesar la primera celda. Noten ustedes que nuestro problema está dividido en celdas. Yo puedo pensar que cada monómero es una celda, tiene un determinado tamaño, una longitud L, la partícula está siendo arrastrada, la fuerza de arrastre es F0, entonces se va a mover en una dirección privilegiada. Yo la voy a mover, por ejemplo, en un sentido, si la fuerza es positiva, la muevo a la derecha, y entonces puedo calcular, por ejemplo, el tiempo que tarda la partícula en atravesar cada una de las celdas. Resulta que esa expresión pues, se puede escribir en forma analítica, resolviendo la ecuación que les acabo de mostrar, la ecuación diferencial. Y el tiempo para atravesar la enésima celda, fíjense, este es el tiempo para atravesar la primera celda. Si nosotros ponemos la partícula en el origen y la movemos una celda, la movemos durante el primer monómero, a lo largo del primer monómero, este es el tiempo que tardaría. Y si nosotros queremos calcular el tiempo que tardaría la partícula en atravesar la enésima celda, entonces aquí hacemos uso de la propiedad que les platiqué hace rato, que es utilizando el operador de corrimiento. El operador de corrimiento me va a permitir tener una expresión idéntica a la expresión que tengo aquí arriba, pero con el operador sigma. Este operador se vuelve muy importante porque al momento de escribir el tiempo total que le toma la partícula de ir de la celda 0 a la celda n, está dada por esta expresión. Fíjense que está en términos del operador de corrimiento sigma. Y esto, en el lenguaje del formalismo termodinámico, se conoce como una suma ergódica. Y aquí, bueno, ya sé que es una terminología distinta, pero les voy a platicar por qué es importante esta terminología. Resulta que las sumas ergódicas satisfacen un teorema de límite central. Les había anticipado, por eso era importantísimo platicarles sobre el teorema del límite central. Les dije al principio, no existe un único teorema de límite central, existen un montón. De hecho, hay un artículo de revisión en donde hablan cerca de 20 teoremas límites diferentes. Y en particular, el teorema que yo quiero invocar aquí es un teorema de límite central para las sumas ergódicas, que establece lo siguiente. Resulta que si nosotros nos imaginamos que nuestro polímero satisface ciertas propiedades matemáticas que de hecho están bien justificadas. O sea, por ejemplo, los polímeros forman un sistema dinámico que preserva una medida, que sabemos que es invariante bajo traslaciones. Entonces, si la función de tiempo, que es la que les presenté aquí arriba, si esta función que me asocia a un polímero, me asocia a un tiempo, si esta función es suficientemente regular, entonces se satisface un teorema de límite central, donde las constantes involucradas son bastante horrorosas, pero no importa. El chiste es que se cumple el teorema de límite central. Y esta es una herramienta que me permite hallar las propiedades matemáticas de interés, en particular el coeficiente de difusión, como a continuación les voy a presentar. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es miren, fíjense, yo parto de los tiempos, yo sé cuánto tiempo se tarda la partícula en atravesar n celdas, pero yo no quiero eso. Para poder hallar las propiedades de transporte, yo necesito lo contrario, yo necesito saber cómo es la posición como función del tiempo y no el tiempo como función de la posición. Y entonces dices, bueno, pero es que aquí está, el tiempo está a función de la posición, nada más hay que invertir, pero aquí no se puede invertir porque esto es una suma. O sea, yo quiero despejar la n de esta suma y eso es imposible, al menos dentro del formalismo matemático que conocemos. Pero si nosotros hacemos uso de los teoremas límite, yo puedo expresar esta suma en forma matemática como una función bastante sencilla de manipular. Resulta que si yo supongo que n es muy grande, vale el teorema del límite central y entonces yo puedo decir, miren, fíjense, si yo tomo la suma ergódica Tn, le quito la media, la divido entre la desviación estándar, entonces esto es más o menos la variable aleatoria z, la que me garantiza el teorema del límite central.
Y aquí lo que puedo hacer ahora es decir, bueno, pero como el tiempo total es igual a esta función, yo puedo despejar la función, es decir, simplemente tomo la inversa. Bueno, está bien, sí se puede tomar la inversa, es una ecuación algebraica, aunque bueno, podría ser algo complicado. De todas formas, ni siquiera me interesa, ni siquiera nos interesa en este punto tener la forma exacta de la función inversa psi, sino que me interesa, como estoy haciendo uso ¿cómo se llama?, de números grandes, me interesa saber cómo es esta psi aproximadamente cuando t es muy grande. Y resulta que yo puedo hacer un desarrollo en serie de potencias alrededor de t igual a 0 y hallar una expresión asintótica para n como función del tiempo, que es el problema que les había mencionado. Yo tengo a t como función de n y ahora ya tengo a n como función de t. Y a partir de aquí ya la vida es bien fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular cualquier cosa que se me antoje. Por ejemplo, el desplazamiento total está explícitamente dado en términos del tiempo, cuando el tiempo va infinito. El flujo de partículas, pues se puede calcular como la esperanza de esta variable aleatoria cuando el tiempo va infinito. Y además la desviación cuadrática media, que esencialmente es la varianza, se puede calcular también utilizando esta expresión. Entonces todo está bien bonito porque ahora puedo calcular el coeficiente de difusión en esta forma, ¿sale? Es una forma bastante simplificada, bueno, está compactada y podría yo, por ejemplo, hacer una comparación con simulaciones numéricas. Pero bueno, esta teoría que les acabo de plantear no solamente me da las propiedades de transporte cuando se vale el teorema del límite central, sino que también me permite invocar otros teoremas límite, como les dije, hay un montón, y resulta que cuando la tau es una función bastante fea, o sea, bastante mal comportada, resulta que ya no se vale el teorema del límite central, pero en ese momento ocurre un fenómeno mucho más interesante, que es la ocurrencia de un fenómeno que se conoce como la difusión anómala. La difusión anómala esencialmente establece el hecho de que la dispersión cuadrática media ya no se comporta linealmente como función del tiempo. Como les había dicho, en medios homogéneos, cuando empecé la presentación, en medios homogéneos, la dispersión cuadrática media crece linealmente con el tiempo. O sea, si nosotros vemos la gota de tinta cómo se va inflando en el medio, resulta que la velocidad a la que se va, pues es lineal en el tiempo. El tiempo que tarda ¿cómo se llama?, en esparcirse por todo el espacio, es algo que es lineal en el tiempo. Pero cuando los teoremas límite dejan de ser válidos, resulta que ya no hay una dependencia lineal, ahora es una dependencia polinomial, y esa dependencia polinomial podría ser menor que linealmente o mayor que lineal, ¿sale? Y dependiendo de cuál sea el caso, si por ejemplo la dispersión cuadrática media es más rápida que linealmente en el tiempo, entonces eso se conoce como un proceso superdifusivo. O sea, el fenómeno de superdifusión me dice que las partículas se van a dispersar así, rápidamente por todo el espacio. Eso sería la superdifusión, cuando la dependencia ya no es lineal en T y es más que lineal. Pero también puede existir el fenómeno contrario. Cuando la dispersión cuadrática media crece menos que linealmente con el tiempo, ese es un fenómeno que se conoce como subdifusión. Es decir, que las partículas pareciera que están congeladas y que con trabajos van difundiéndose, o les cuesta mucho tiempo, o les toma mucho tiempo, digamos, esparcirse por todo el espacio, ¿sale? Este fenómeno, bueno, al menos dentro de este modelito mecánico, que como les dije es muy simple, nos permite observar en particular, por ejemplo, el fenómeno de superdifusión. Resulta que cuando nosotros hacemos consideraciones sobre esta clase de sistemas, aparece un proceso superdifusivo, que de hecho es de mucho interés porque uno estaría interesado, por ejemplo, en el caso de la difusión facilitada, el fenómeno cuya motivación utilice, bueno, para motivar este trabajo, pues les interesa a la gente cómo es que ese fenómeno es más rápido que lo que uno esperaría con una simple difusión tridimensional. En fin, bueno, esto podría justificar en particular ese tipo de observaciones que han ocurrido en secuencia, bueno, en el proceso de difusión de las proteínas a lo largo del ADN. Y bueno, uno puede hacer simulaciones numéricas, comprobar que las expresiones que les acabo de mostrar pues son buenas. Aquí hago una simulación con una cadena de Markov, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pongo un polímero aleatorio con 3 monómeros. Aquí les presento el potencial aleatorio y la correspondiente fuerza aleatoria sería más o menos como esto. Entonces, bien, hasta aquí pues parece que las cosas van bien porque ahora yo tengo una herramienta que puedo explotar
para analizar sistemas más complicados. Bueno, también les presento, casi se me pasa, mencionarles que también en este mismo modelo de sistemas desordenados, el modelo mecánico, también exhibe el fenómeno de superdifusión. De hecho, aquí les muestro, miren. Con un modelito generando los polímeros ¿cómo se llama? Con un proceso estocástico que tiene correlaciones largas. De hecho, es un proceso que se conoce como expansión-modificación, que es otro problema. Resulta que uno puede, haciendo simulaciones numéricas, observar la transición de la difusión normal a la difusión anómala. De hecho, estas curvas aquí nos muestran exactamente eso. Para determinados valores de parámetro, la dispersión cuadrática media en función del tiempo es lineal, se ve lineal. De hecho, está aquí, en el recuadro que está aquí insertado. Pero cuando nosotros sobrepasamos un umbral, resulta que la dispersión cuadrática media ahora, por ejemplo, con la línea roja, mostrada en la línea roja, ya no crece linealmente con el tiempo, sino que crece como una potencia. Sale una potencia diferente de 1. Entonces, bueno, aquí nada más es para mostrar que efectivamente nuestras predicciones, cuando el teorema del límite central se rompe, pues podemos obtener este fenómeno de superdifusión. ¿Vale? El modelo, bueno, modelo de partículas brownianas. Ahora lo que voy a hacer es pasar a un problema distinto. Voy a usar menos matemáticas, voy a hacer un poco más, más breve esta parte del trabajo. Ahora imagínense el mismo escenario que les acabo de platicar. Mismo escenario. Tenemos un polímero aleatorio, tenemos una proteína que se mueve encima de ese sustrato debido a la interacción, ¿sale? Y ahora lo que voy a hacer es añadirle ruido al sistema. Ahora sí voy a considerar las fluctuaciones térmicas, ahora sí voy a considerar la temperatura, ¿sale? Entonces, bueno, la ecuación que gobierna este sistema, y además, bueno, tiene la fuerza de arrastre F, tenemos un potencial desordenado y tenemos la presencia del ruido, de las fluctuaciones térmicas. Resulta que existe una técnica que me permite hallar el tiempo de primer cruce, o sea, aquí en lugar de preguntarme cuánto tiempo tarda la partícula en atravesar una celda, lo que puedo hacer es ahora preguntarme cuánto tiempo tarda la partícula en promedio en cruzar una celda. Eso es lo que se conoce como el tiempo de primer cruce, o en inglés le llaman first passage time, que de hecho para este problema o esta clase de problemas satisfacen una especie de relación de recurrencia, ¿sale? Aquí, bueno, hay que aclarar que este es un promedio respecto del ruido. Ahora hay dos fuentes de aleatoriedad, hay que tener mucho cuidado. Una fuente de aleatoriedad es el ruido, debido a las fluctuaciones térmicas, y otro término, digamos, estocástico, proviene del polímero aleatorio en sí. Entonces debe existir dos clases de promedios aquí. En fin, bueno, el asunto es que podemos nosotros emplear la misma técnica que les comenté. Resulta que el tiempo total que tardaría una partícula en atravesar un determinado número de celdas también se puede escribir como una suma ergódica, pero se puede escribir como una suma ergódica un poco más complicada, ¿sale? De hecho, esta suma ergódica le llamamos T1, T1 de A, depende del polímero, y este es el tiempo de primer cruce promediado respecto del ruido. Y pues es una suma que se ve bastante horrorosa, pero sin importar eso, nosotros podemos todavía aplicar el teorema del límite central. Es decir, el problema sigue siendo el mismo desde un punto de vista, digamos, sin fijarse en los detalles. Resulta que el tiempo se puede descomponer. El tiempo total que tarda una partícula en atravesar en celda se puede escribir como una suma de estos tiempos, de estos first passage time. Y el problema aquí es el mismo que les platicé hace rato. Lo que queremos es despejar a n en función explícitamente del tiempo. Y para eso empleamos los teoremas del límite central. Esta suma satisface un teorema del límite central bajo ciertas hipótesis matemáticas y podemos probar que, bueno, los primeros momentos de estas variables se pueden calcular y eso nos conduce a la expresión para el coeficiente de difusión, que nuevamente tiene una forma bastante compacta y muy parecida a la fórmula que les presenté, que les presenté hace rato para el modelo mecánico, pero no nos dejemos engañar. Todo está empaquetado en esta RO. Esta RO y además este promedio ahora son mucho más complicados de escribir. De hecho, la ρ que aparece ahí, la constante que les acabo de mostrar en la expresión para el coeficiente de difusión, es esta expresión complicada, que tiene que ver con la varianza respecto del ruido, del tiempo de primer cruce, más la varianza respecto de los polímeros del tiempo de primer cruce, más 2 veces la suma de las correlaciones. Resulta que, bueno, platicando un poco más de la física, más allá de la expresión matemática, resulta que el coeficiente de difusión ahora se puede expresar en términos de dos cantidades. Uno que a mí me gusta llamarlo el coeficiente de difusión que proviene del ruido,
más una parte, una contribución al coeficiente de difusión que proviene de la parte determinista, que se escriben respectivamente de esta forma. Resulta que se puede probar que este modelo es consistente con las observaciones que se habían hecho anteriormente. Por ejemplo, yo les había presentado al inicio de esta plática la fórmula de Riemann cuando el potencial es periódico. Resulta que cuando nosotros hacemos el desorden desaparecer del sistema, o sea, cuando, por ejemplo, pensemos que nosotros tenemos un montón ¿cómo se llama?, de monómeros que están todos desorganizados, están todos en desorden. Si nosotros los ponemos en orden, o sea, si nosotros creamos una estructura periódica, de alguna forma, entonces nosotros hacemos desaparecer el desorden de esa forma. Resulta que cuando hacemos desaparecer el desorden, la fórmula que les acabo de presentar aquí arriba, esta, converge al coeficiente de difusión presentado por Riemann en 2001, ¿vale? Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos el ruido cero, o sea, cuando nosotros apagamos las fluctuaciones térmicas, resulta que la parte determinista converge al, ¿cómo se llama? A la expresión para el coeficiente de difusión que les presenté para el modelo mecánico. O sea, al final de cuentas, el coeficiente de difusión que les acabo de presentar para el modelo general en desorden con ruido se reduce a los casos límites que ya les había presentado. Esto hace entonces consistente esta expresión para el coeficiente de difusión. Y como les dije, bueno, pues es una fórmula bastante más complicada si uno la quisiera ver explícitamente, pero de hecho sería mucho más complicada si viéramos explícitamente cómo es la varianza, las varianzas que aparecen aquí, que de hecho son estas expresiones horribles que les estoy presentando. En fin, bueno, no me voy a meter en esos detalles, pero sí me gustaría mostrarles que los números de las simulaciones que realicé se pegan bastante bien a la teoría que les presenté. Resulta que el coeficiente de difusión, bueno, se puede calcular numéricamente, analíticamente, y aquí logro mostrar que efectivamente nuestra expresión para el coeficiente de difusión es consistente, al menos dentro de estas simulaciones que acabo de mostrarles. Bien, voy a pasar ahora a otro problema de difusión en sistemas desordenados. Este problema, de hecho, es mucho más interesante. Bueno, a mí me gusta un poco más porque ahora vamos a considerar un sistema en más de una dimensión. ¿Qué sucede cuando nosotros pasamos a D dimensiones y consideramos un cierto tipo de desorden, por ejemplo, como el que les muestro aquí? Imagínense que yo tengo, aquí lo pinto en 2 dimensiones. Imagínense que yo tengo un tablero y en ese tablero pongo obstáculos. Y yo quiero ahora tomar partículas y moverlas, bueno, digamos, mediante ciertas reglas. De hecho, las reglas con las que voy a trabajar ahora se conoce como modelos de partículas activas. Las partículas activas, en principio, no modifican su velocidad, permanecen con su velocidad, son inmunes, por ejemplo, a la difusión, a la disipación de energía, permanecen con una velocidad constante. Y entonces me interesó, bueno, me interesó estudiar este fenómeno, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Podemos nosotros todavía aplicar estas técnicas? Bueno, la respuesta es sí. Todavía podemos aplicar la técnica de los teoremas límite para poder hallar el coeficiente de difusión, por ejemplo, para este sistema. Y es así, o sea, de hecho, bueno, aquí están las hipótesis, los obstáculos no se sobrelapan, los tiempos, bueno, y además hay una cualidad muy importante aquí. Una característica importante del modelo, que de hecho pueden ver ustedes o ustedes pueden apreciar en esta simulación, es que cuando una partícula choca contra un obstáculo, la partícula como que se queda pegada al obstáculo durante un rato y después, ya que transcurrió un determinado tiempo, que le llamamos tiempo de espera, se despega del obstáculo y, bueno, continúa su movimiento con velocidad constante en una dirección completamente al azar, completamente aleatoria, que nada tiene que ver con la velocidad con la que inició su movimiento originalmente. Y luego se repite el procedimiento. Sale disparada en línea recta con velocidad constante hasta que ocurre otra colisión en donde se vuelve a pegar al obstáculo con el que colisiona y de repente durante un tiempo aleatorio se queda en ese estado hasta que eventualmente vuelve a salir y así sucesivamente. Entonces, resulta que en este modelo, cuando nosotros tenemos que las partículas no interaccionan entre sí, o sea, es una partícula libre, pero tenemos esta característica que a mí se me antoja llamarlo como un símil del fenómeno de adsorción, o sea, la partícula activa queda absorbida durante un tiempo ¿cómo se llama? Al obstáculo,
Me gustaría saber qué sucede con la difusión cuando está metido ese fenómeno, que es algo que no se había, por ejemplo, puesto de manifiesto en los otros modelos que les presenté. Bueno, resulta que aquí ocurren un montón de cosas interesantes. Bueno, pues les voy a platicar al menos de dos cosas. Primero, el coeficiente de difusión sí se puede hallar y de forma aproximada. De forma aproximada porque el problema de saber cuál es el camino libre medio es una lata. ¿Sale? Aunque bueno, se ha resuelto de manera aproximada desde los 90, de todas formas, la solución que se dio en aquel entonces todavía es solamente una aproximación. Sí, entonces esto lo que nos da es un coeficiente de difusión aproximado, pero bueno, suficientemente bueno, al menos para poder estudiar otros fenómenos que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, primer cosa que podemos hacer en esta clase de sistemas es hallar el coeficiente de difusión. Segundo, ¿qué pasa con las partículas absorbidas? Resulta que cuando nosotros pasamos a un régimen en donde el tiempo de primer cruce se va a infinito, pues el número de partículas absorbidas sufre una transición de fase, que es una transición de fase muy parecida a las transiciones de fase continuas de segundo orden, pero bueno, déjenme primero les platico las generalidades. Si nosotros llamamos NAS al número de partículas que están absorbidas, S es una variable que me dice si la partícula está pegada o no pegada a un obstáculo. Nosotros definimos la fracción del número de partículas absorbidas de esta forma como función del tiempo. ¿Sale? Y resulta que la fracción de partículas absorbidas en el límite termodinámico, o sea, cuando el número de partículas se va a infinito, bueno, está esencialmente definido por esto. Esto nos permite hallar, de hecho, mediante algunas hipótesis adicionales sobre el sistema. Por ejemplo, debe cumplirse una cierta especie de ergodicidad. Una hipótesis muy parecida a la que propuso Boltzmann hace 100 años, seguramente. Bueno, si nosotros usamos esas teorías, bueno, podemos nosotros probar que el coeficiente la fracción de partículas absorbidas al sistema, a los obstáculos, es 1 si un parámetro está por debajo, o sea, cuando el tiempo de primer cruce es infinito, perdón, el tiempo de espera, cuando el tiempo de espera es infinito. Pero si el tiempo de espera es finito, entonces nosotros vamos a tener una fracción que es menor que 1. ¿Sale? Y aquí de hecho muestro cómo es que ocurre la transición. La línea color negra que aparece aquí es esencialmente la fórmula analítica. Los puntos en color rojo son las simulaciones numéricas y bueno, parece concordar bastante bien. De hecho, incluso puedo explicar por qué aquí ocurre una desviación bastante grande y esto tiene que ver con efectos de tamaño finito. Pero si alguien tiene interés, los invito a leer este artículo. Bueno, lo tengo todavía en el archive por si alguien tiene interés, con gusto puede consultarlo. ¿Sale? Por mi parte, yo creo que sería todo. Les dejo las conclusiones. Esencialmente, los teoremas límites nos permiten obtener soluciones exactas para los sistemas difusivos. Es una herramienta muy poderosa, de verdad es bastante poderosa. Conviene entenderla a profundidad para poder aplicarla en un sinfín de sistemas, ¿sale? Por otro lado, en más de una dimensión, resulta que todavía tenemos una solución aproximada al coeficiente de difusión, podemos hacerlo en D dimensiones, y además ocurre un fenómeno que no se esperaba, una transición de fase de segundo orden en la fracción de partículas absorbidas, ¿sale? Y bueno, y finalmente, pues estos modelos nos dan una herramienta para entender fenómenos más complejos como los fenómenos que les platiqué de la difusión facilitada u otros incluso, ¿sale? Pero en fin, bueno, voy a dejar hasta aquí mi contribución. Espero que haya sido de su interés y no haberlos aburrido. Pero en fin, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante la plática. Gracias. Vamos a pasar ahora brevemente a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En lo que se van animando, voy a hacer un par de preguntas. Claro. Bueno, el primero es si dentro de la investigación que realizaste sobre la difusión sobre moléculas de ADN, por ejemplo, o de polímeros, ¿hay alguna evidencia experimental, alguna manera de probar que en efecto, digamos, esas proteínas se muevan a través de la molécula de ADN? Conozco un trabajo experimental me parece que hace 10 años, pero claro, mi modelo no se pega fielmente a, digamos, a lo que ocurre en el ADN, tal cual.
Resulta que en realidad ocurre un fenómeno más, un poquito más complicado porque la proteína, bueno, para empezar, el ADN está torcido, está revuelto en, ¿cómo se llaman? Varias dimensiones. Entonces, en Sí. principio, esta teoría no, digamos, no reproduciría fielmente algunas observaciones. Pero sí, por ejemplo, se sabe, del artículo que estoy citando de hace 10 años, un trabajo experimental logró mostrar que sí ocurre aparentemente un fenómeno de superdifusión. Entonces, grosso modo, podría explicar la ocurrencia de este fenómeno, la ocurrencia de la superdifusividad, y todo tiene que ver con el hecho de de las correlaciones largas. De hecho, también ha habido muchos trabajos. Yo incluso tengo un trabajo que habla sobre la estructura estadística del ADN, en donde se sabe que el ADN tiene correlaciones larguísimas, correlaciones de largo alcance, que decaen más rápidamente ¿cómo se llama? X a la menos uno. Entonces, bueno, solamente conozco cómo podríamos a lo mejor entender el fenómeno que ocurre, pero no fielmente reproducir las observaciones. Sin embargo, bueno, sí, o sea, a lo mejor esta teoría se podría adaptar para hacerlo más complicado. Por ejemplo, darle un volumen a la proteína. Para mí la proteína es una cosa puntual. En cambio, las proteínas que se mueven a lo largo del ADN puede ser que abarque varios monómeros. Y entonces, bueno, ahí tendría uno que hacer un trabajo bastante más detallado, a lo mejor incluso poner secuencias de ADN reales y ver qué da las simulaciones. Pero sí existen, te digo, algunos trabajos. No los conozco todos, es el único que leí mientras hacía estos trabajos, pero sería muy interesante, a lo mejor, investigar en esa dirección. Ujú. Ok, y otra pregunta ligada a ese mismo problema. Ujú. Mencionaste que en el problema mecánico, en Ajá, donde metes aleatoriedad en la secuencia, digamos, de la molécula o del polímero, ajá, sin meter, digamos, el ruido térmico. ajá, Mencionaste que había algunas condiciones bajo las cuales no se cumplía el teorema de límite central y ajá, entonces utilizabas, digamos, otros resultados similares ujú. que convergían, digamos, no a la campana de Gauss, sino a otras distribuciones que daba lugar justamente a la superdifusión. Exactamente. En este caso, ¿a cuáles condiciones, es decir, cuáles son las condiciones del sistema bajo las cuales no se cumple el teorema de límite central? Sí, esa parte justo no la mencioné, tienes razón. Las condiciones bajo las que no se cumplen es cuando hay correlaciones que decaen polinomialmente, pero con un exponente menor que uno. Okay. O sea, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, la secuencia A, T, C, C, A, T, C, 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 etcétera, ¿no? Si uno calcula la función de autocorrelación para el ADN, y si esa función de correlación decae menos que linealmente, o sea, como n a la menos 3, menos punto 3, menos punto 9 o menos punto algo, entonces ahí ya no vale el teorema del límite central, pero ocurre un teorema límite que nos garantiza que normalizada apropiadamente, esto converge a una distribución que se conoce como distribuciones alfa estable, que también son distribuciones que tienen colas polinomiales principalmente. Bueno, y esa sería la condición O sea, principal. digamos, son las condiciones matemáticas, ¿no? De validez del teorema. Ok, ok. Condiciones Pensé que matemáticas. había condiciones físicas. Ahora, la otra pregunta relacionada con eso es, Sí. que es de mi interés, es ¿hay alguna manera de lograr subdifusión? O sea, Ujú. dentro de tu sistema, digamos, si tú Ujú. mueves, no sé, algunos parámetros o algo así, porque digamos, veo que aquí el 2 alfa, en Ujú. los dos casos, bueno, en un caso siempre es difusivo, pero en el otro siempre es subdifusivo, ¿no? Digo, superdifusivo. Sí, ¿No hay manera de encontrar subdifusión? sí, aquí es superdifusión. Tengo otro trabajo en donde pongo ruido. En este caso es el modelo mecánico. Es un trabajo que hice en 2016. Cuando nosotros ahora consideramos, imagínate el potencial que tenemos aquí, déjame ver, ajá, este potencial. Si nosotros, aquí por ejemplo pongo 3 monómeros, pero se puede generalizar este modelo. Por ejemplo, podremos ahora decir, en lugar de tener 3 monómeros, tenemos una infinidad. Pero además no solamente eso, sino que las alturas de los potenciales podrían incluso llegar a ser infinitas. Resulta que hay un sistema en donde ocurre una transición de difusión normal a difusión, a subdifusión, y de hecho pasa también por superdifusión. O sea, sí se tienen los tres escenarios posibles. Aquí, al menos en estos modelos que les platiqué, no se tienen esos escenarios, como bien dices, o se tiene una o la otra.
pero en otros modelos, principalmente haciendo estos movimientos, haciendo que la altura sea posiblemente infinita y con una determinada distribución, se podría lograr ese escenario, hacer una triple transición. Sí, porque digamos hay algunos sistemas, por ejemplo, no sé si has visto por ahí el estudio de difusión, por ejemplo, a través de zeolitas o de canales No los iónicos. conozco. Ajá, no los conozco. Resulta que ahí, por ejemplo, en los canales iónicos, ¿no? A través de la membrana, la difusión resulta ser subdifusiva. Subdifusión, ok. Digamos, aquí las circunstancias pues, parecen que son distintas, ¿no? Pero llama la atención que en una dimensión también logres tener superdifusión, ¿no? Ok. No, pues entonces serían todas mis preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más de los asistentes que quisiera hacer alguna pregunta? Anímense, muchachos. Es hora. Bien. O los profesores también, claro, por supuesto. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro. Adelante, Miguel. A ver si no me pierdo mucho, pero mi pregunta es, parece que el ordenamiento de los monómeros venían dados por un potencial, ¿no? Nos mostró el ejemplo de un potencial que era periódico. Entonces, quería saber bueno, qué tanta libertad hay de poder elegir potenciales que sigan manteniendo un significado físico. Y también si se le puede añadir propiedades, por ejemplo, a la partícula, ya que en la primera pregunta del doctor Pavel, pues respondió que solamente la consideraba como una partícula puntual. Y ahí no sé si voy a disvariar mucho, pero quisiera saber si se le pueden añadir propiedades como, no sé, masa tal vez, pérdida de masa o alguna interacción con el monómero. Sí. Sí, de hecho la interacción es bastante general. Aquí lo simbolicé de esta manera, pero incluso yo podría, por ejemplo, dentro de este modelo, considerar una interacción a largo alcance. Que esta, por ejemplo, partícula se hubiera influenciada hasta por potenciales que están desde más hasta menos infinito. En eso no hay restricción, esto es totalmente físico, sin mayor problema. Lo de la puntualidad, de que la partícula es puntual, sí se puede cambiar a un escenario en donde la partícula sea extendida para poder, digamos, reproducir el escenario que les platicaba sobre la proteína. Las proteínas están extendidas sobre una región. Aún así existe una transformación. Lo estuve investigando hace 10 años, te estoy hablando todavía de algunas ideas que tenía en aquel entonces, 8 años tal vez, sobre cómo pasar de ese problema a la partícula puntual. Se puede hacer hasta donde recuerdo. Tal vez no sea muy complicado de demostrar que se puede tener un potencial como si fuese una partícula puntual, ¿sale? Y aún así, aunque no fuera de esa forma, pues de todas formas con una integral, o sea, seguramente podemos poner el potencial dentro de una integral e integrarlo a lo largo de todo el espacio donde esté dispersada la partícula, si tuviera un determinado volumen. Eso es en cuanto a la realidad del potencial. Es bastante real, es un potencial bastante físico. En eso no hay ningún problema. Ahora, en relación a la masa, sí es una muy buena pregunta. De hecho, hace poco estuve dando también una plática en la UNAM y justamente me preguntaron lo mismo, ¿qué hay con los sistemas inerciales? Cuando nosotros ponemos masa aquí, el problema se vuelve súper complicado. La ecuación es altamente no lineal y solamente el problema inercial con un potencial periódico ya se vuelve una locura, ¿sale? Entonces, matemáticamente hablando, ponerle más al sistema complica mucho, mucho las cosas. No quiere decir que no se pueda trabajar, se puede trabajar desde el punto de vista de simulaciones numéricas y conozco algunos trabajos, por ejemplo, en ese caso, cuando tenemos la presencia inercial, cuando tenemos la presencia de una masa,
Resulta que existen también fenómenos, por ejemplo, la ocurrencia de fenómenos de subdifusión, superdifusión, y de hecho aquí coexisten ambos. O sea, sí se podría tener escenarios en donde hay subdifusión y una transición a superdifusión, pasando por difusión normal, etcétera. La fenomenología es mucho más rica y se ha explorado, aunque desconozco, ahorita no me vienen a la mente porque no ha sido de mi interés estudiarlos, pero hay varios trabajos en esa dirección. ¿Sale? Podrías darte una vuelta por el Google Scholar y a lo mejor hallar un montón de ese tipo de trabajos. Como me he concentrado en la parte analítica, por supuesto, he presentado solamente este modelo. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, pues sí, sí, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. José Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres preguntar algo? Sí, gracias, Pavel. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí. Ok. Sí, solamente quería comentar que dentro de los diferentes proyectos y trabajos que está desarrollando el doctor Raúl Salgado, tenemos la fortuna de estar colaborando también. El doctor Orlando y su servidor con el doctor Raúl, y parte de este trabajo tiene que ver con la parte experimental de lo que menciona al final el doctor Raúl, que tiene que ver con partículas activas y partículas activas y algunos dispersores, ¿no? Esencialmente la figura que tienen aquí. Entonces, desde hace ya un tiempo uno de los proyectos que estamos desarrollando tiene que ver con la parte experimental. Es una colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la UNACH, la facultad, ¿no? Entonces, solamente quería eh, abundar un poquito en esta parte, ¿no? Nos mostró mucho del trabajo analítico y numérico, pero también estamos ahí involucrados en la parte experimental y solamente quería comentar eso y agradecer a Raúl por su presentación. Sí, si alguien tiene interés sobre este sistema, por ejemplo, ahí tiene Raúl la liga, ¿no? Del manuscrito que está en el archive, y solamente quería comentarles que también estamos en la parte, al menos en esta parte colaborando con él, ¿no? Uno de sus muchos proyectos en la parte experimental. Gracias por la oportunidad de la participación. Es todo. Todo lo contrario, Manuel. De hecho, gracias a ti por también apoyar a esta invitación, a que me hayan invitado aquí a platicar. Y sí, efectivamente, de hecho, este modelo se ha inspirado más bien en el trabajo de Manuel de hace 2 años, ¿verdad? ¿O cuánto tiempo tiene este artículo en el PCSP? El año pasado. Fue el año pasado. Sí, 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 justamente en alguna de las charlas, de las varias charlas que hemos tenido, surgió justamente este modelito, tratar de entenderlo analíticamente. Afortunadamente, bueno, surgieron las cosas y tenemos todo un proyecto en marcha que esperemos que dé bastantes frutos. Muchas gracias por hacerlo notar, Manuel. Pues muy bien, pues ahora sí que está muy interesante todo el trabajo. Voy a darme una vuelta por tus artículos y también los de aquí del grupo, porque pues sí está bastante interesante. Hay algunos tópicos que son de intersección, entonces pues voy a revisar tu trabajo, ¿no? Gusto, Muchas gracias. podemos platicar más adelante. Y ahí te escribo por correo electrónico. Muy Y bien. bueno, también yo creo que pues el doctor Raúl está abierto a que los estudiantes pues le puedan enviar un correo electrónico por si quieran conocer algunos otros detalles, ¿verdad? Por supuesto, sí, son bienvenidos. Cualquier comentario, cualquier duda, incluso simplemente preguntarme sobre tal o cual sistema, con gusto, nos podemos aventar alguna plática o incluso una conversación por correo electrónico, ¿sale? Ok, muy bien. No, pues muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este seminario. Todavía nos quedan 2 más seminarios del posgrado en Ciencias Físicas. La siguiente semana viene alguien también del área de Física de Partículas y después ya vamos a cerrar con un seminario de la Física del Estado Sólido. Entonces, ahí para que estén atentos, digamos, a la invitación. Y pues muchas gracias nuevamente a todos. Y pues aquí terminamos. Hasta luego. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.